Bendiciones mis amigos, mis hermanos en Cristo, familiares, donde quiera que usted está en este momento. Una vez más, el pastor Santiago Escobar aquí contento de poder llegar hasta usted. Hoy quiero hablarle de algo muy importante, de cómo orar. Mire qué importante, en cuanto surgió esta pandemia, también surgieron muchas recomendaciones, muchos consejos acerca de medicinas, cómo prepararse, cómo combatir la enfermedad en los medios de comunicación. Pero una de las recomendaciones que ha tenido tanto énfasis y tiene mucho efecto es la recomendación de la oración. Aún los gobiernos, los presidentes de las naciones han reconocido que el mejor remedio para esta circunstancia, para esta pandemia, es la oración, que el pueblo ore. Me da mucho gusto ver a presidentes de naciones importantes recomendando y pidiendo, urgiendo al pueblo que ore. Muy importante. Quiero compartir un texto bíblico aquí donde Jesús habla de la oración y los discípulos están interesados en saber cómo orar. En San Lucas, el capítulo 11, repito, San Lucas, el capítulo 11, del verso 1 al verso 4, voy a dar lectura para que usted, si usted tiene una Biblia por ahí, usted también pueda leerla y pueda meditar en esto. Yo quiero enseñarle lo que enseñó Jesucristo aquí. En el capítulo 11 de San Lucas, del verso 1 al verso 4, dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí Jesucristo les da un modelo de oración. No es una oración en sí, sino les da una guía de oración, de cómo orar. Y es importante que nosotros entendamos, discernamos esa guía, porque también el apóstol Santiago, que fue también un discípulo del Señor, él nos dice en el capítulo 4 que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. ¿Qué significa entonces? Que hay que saber pedir. Jesucristo dijo: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla. Pero tenemos que saber pedir. A veces no sabemos pedir porque no conocemos en sí el modelo de la oración, el significado de cada palabra de este modelo de oración. Y yo quiero hoy compartir con usted, es mi responsabilidad como pastor enseñar, y quiero enseñarle a usted sobre el modelo de la oración, de que entendamos cada palabra de esas. Lo voy a hacer de una manera breve, porque es muy extenso si pudiera enseñar cada palabra, pero por lo menos cada frase de estas tiene un significado que si nosotros lo aplicamos a nuestra vida, no vamos a ser hallados pidiendo mal. A veces pedimos mal, como cuando pedimos el aumento de sueldo en el momento en que el patrón anda más ocupado. Llegamos en el peor momento para pedir el aumento de sueldo. Hasta para eso tenemos que saber pedir. Bueno, en cuanto a la oración, Jesucristo nos dejó una guía. Y vamos a hacer un repaso, un breve repaso aquí. Primeramente, los discípulos están interesados en que quieren saber cómo orar, y Jesús les enseña cómo orar. Les da una guía, les da un modelo de oración. 5 pautas importantes, 5 marcas en la oración que es importante que las entendamos. Primero, la primera marca en la oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mire, esta es la primera marca: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Todos los seres humanos en algún momento
le damos alguna alabanza a Dios. Pero es importante que al pedir, pidamos como hijos, porque Cristo dijo que dijéramos Padre nuestro. Y es importante que pidamos como hijos, pero no solamente que pidamos como hijos, sino que estemos seguros de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que alguien te diga papi y no es tu hijo, a que alguien te diga papi y es tu hijo. Es importante eso. Yo he andado en algunos países de Centroamérica, por ejemplo, y recuerdo que iba pasando por en medio de un mercado donde había muchas ventas y las vendedoras y los vendedores de ahí me decían, papi, papi, ¿qué va a querer? Papi, ¿qué va a querer? Pero no eran mis hijos ellos, simplemente querían venderme algo. Pero no es lo mismo cuando llegan mis propios hijos y me dicen, papi, ¿qué vas a querer? Papi, ¿qué necesitas? ¿Se da cuenta? Entonces es importante que nos estemos seguros de que si decimos Padre nuestro, de verdad seamos hijos. ¿Cómo podemos estar seguros? Bien fácil, está en la Biblia. San Juan capítulo 1 versos 11 y 12. San Juan capítulo 1 versos 11 y 12 dice que a los suyos vino, hablando de Jesucristo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Usted quiere estar seguro de que es hijo de Dios? Reciba a Cristo como Salvador. Y usted puede decir con toda seguridad, sin la duda de que usted va a ser rechazado, como me decían papi las vendedoras del mercado, y yo dije, pues no son mis hijas. Usted no va a tener esa inseguridad de ser rechazado cuando dice Padre, porque usted ha recibido a Cristo como Salvador y la Biblia le garantiza que usted es un hijo de Dios. Vamos a la segunda marca. La segunda marca es, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo que Cristo estaba diciéndoles aquí a los discípulos era que ellos tenían que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a someterse a la autoridad de Dios, porque reino significa autoridad. Y Jesucristo les dijo que oraran diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cristo quería que los discípulos estuvieran dispuestos a hacer la voluntad de Dios, así como los ángeles en el cielo también hacían la voluntad de Dios. Y les enseñó que cuando oraran dijeran eso. En otras palabras, le estaban diciendo a Dios, Señor, estoy dispuesto de ahora en adelante a hacer tu voluntad, someterme a tu autoridad. No voy a hacer las cosas a mi gusto, sino al gusto tuyo, porque me someto a tu autoridad. En otras palabras, estoy dispuesto a hacer tu voluntad, como los ángeles también la hacen en el cielo. Esa es la segunda marca en la oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también yo la voy a hacer aquí en la tierra. Como los ángeles en el cielo te obedecen, te voy a obedecer aquí en la tierra. Eso es lo que Cristo les estaba enseñando a los discípulos. La tercera marca dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesucristo les quería enseñar a los discípulos que no se dejaran gobernar por el materialismo, que estuvieran conformes con la provisión diaria que Dios les daba, como los hebreos en el desierto, que Dios les daba maná para cada día, y cuando alguien por avaricia guardó para el siguiente día, se le engusanó. Hoy en día, lamentablemente, la gente vive tan estresada buscando las cosas materiales que no tiene tiempo para Dios. Y no es que estén pasando por crisis de necesidad, sino porque no se conforman con el pan diario, sino que mientras más tienen, más quieren. Pero Dios quiere que pongamos en primer lugar el reino de Dios, porque Cristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así que la tercera marca es, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Quiere decir que debemos de conformarnos con la provisión de Dios diario y no dejarnos gobernar por el materialismo. La cuarta marca es, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. En otras palabras, Cristo estaba diciendo que debemos de perdonar a los que nos ofenden, porque de otra manera no nos perdonará nuestro Padre, porque nosotros también necesitamos el perdón de Dios. Pero la regla es que Dios nos perdona como nosotros perdonamos. O sea, la regla del perdón. Que si queremos que Dios nos perdone, también nosotros debemos perdonar. Esa es
la cuarta marca en la oración, el modelo de oración que llamamos el Padre Nuestro. Y por último, el 5, la marca número 5, 5 marcas en la oración. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Jesucristo también enseñó a los discípulos que se apartaran de la tentación, que no buscaran el mal, que oraran con anterioridad diciendo, Señor, no permitas que caigamos en tentación. Pero esto quiere decir que nosotros también vamos a apartarnos de la tentación, porque la Biblia dice que no debemos de tentar a Dios. Entonces nosotros mismos vamos a apartarnos de la tentación, no debemos de tentar a Dios, no debemos de andar buscando el mal. Por eso es que estamos recomendando que nos sometamos a las reglas que nos están imponiendo las autoridades, que no tentemos a Dios saliendo a las calles cuando no hay necesidad. ¿Por qué? Porque Dios, el Señor Jesucristo, también enseñó a que le pidiéramos al Padre que nos libre de la tentación, pero a veces le pedimos a Dios que nos libre de la tentación y nosotros mismos no huimos de la tentación, sino que buscamos la tentación. La Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta, pero los necios pasan y reciben el daño. Así que la quinta marca es que oremos siempre. Antes que llegue el problema debemos de estar orando al Señor, para cuando el problema llegue nosotros estamos fortalecidos en el Señor y Dios nos va a librar del mal. Así que espero haberle ayudado con este consejo. Repasen este estudio acerca de la oración. El Padre Nuestro no es una oración, es una guía para orar. Es un modelo de oración que debemos de entenderlo, porque si no, vamos a ser hallados mentirosos. Si usted le dice a Dios, Padre Nuestro que estás en los cielos, pero usted no quiere recibir a Cristo como Salvador, usted le está diciendo Padre, como me decían las señoras del mercado a mí cuando iba pasando porque me querían vender algo. Entonces, pero si hacemos con las cosas como Dios dice, no vamos a ser hallados mentirosos a la hora de orar el Padre Nuestro delante de nuestro Dios, y nuestro Dios nos va a contestar. Sigamos orando, no paremos de orar. La mejor receta, la mejor medicina para este mal que se nos ha venido encima es orar, pero oremos con sabiduría, con entendimiento. Y Dios quiere responder a nuestras oraciones. Dios le bendiga.